Buen día a todos nuestros participantes. Ya finalizando las charlas del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma, quiero iniciar dando un agradecimiento a los organizadores de este evento, así como a la Asociación de Estudiantes de Medicina de la UCEBA y a Clínica San Francisco por la confianza en mi persona. Hoy vamos a hablar sobre el traumatismo de tórax en pediatría. Como ven, mi nombre es Zulmir Sequera, soy médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo hace 25 años y con una especialización en pediatría y puericultura realizada en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, así como en cirugía pediátrica, universidad en la que también tuve la oportunidad de iniciar mi otra pasión, la docencia. Actualmente me desempeño como docente en la Universidad Central del Valle, en la UCEBA, continuando con este romance con la docencia, y como pediatra en la Clínica San Francisco. Finalizadas las presentaciones, demos inicio al tema. El traumatismo de tórax se define por el Manual de Cuidados Intensivos realizado por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos en Pediatría en el 2018 como un traumatismo que abarque a los pulmones, caja torácica, corazón, grandes vasos y estructuras mediastinales. Entonces, en una forma mucho más sencilla, todo lo que sea la caja torácica y su contenido va a ser un traumatismo de tórax. El traumatismo de tórax en el paciente pediátrico encontrado como una entidad única no es frecuente. Por sus características anatómicas, como es el tamaño, generalmente va a ir acompañado de otras lesiones, como es el traumatismo cráneoencefálico, el cual tiene una mayor mortalidad, el complejo conocido como traumatismo toracoabdominal o un paciente politraumatizado. No va a ser ocupación de esta ponencia porque sería una para cada una de estas condiciones. Vamos a enfocarnos en el traumatismo de tórax, que sí puede presentarse en algunas ocasiones como lesión única. Y aunque no es muy frecuente, está acompañada de una alta mortalidad, generando un estrés importante en los médicos que les corresponde atender a estos pacientes. Entre las causas principales encontramos los accidentes de tránsito. El paciente pediátrico desde que nace y sale de la institución donde nace se convierte en un pasajero de los distintos tipos de transportes. Lamentablemente en nuestra sociedad aún no está la costumbre o digamos más bien la conciencia de trasladarlos de manera adecuada. Por lo tanto, es muy frecuente ver a nuestros pacientes viajando en el asiento delantero, como vemos acá en esta imagen, sin ningún tipo de medidas de cuidado. Muchas veces se permite que sea el niño quien decida, según su preferencia, en qué parte del vehículo debe ir, en lugar de hacerlo el adulto en conciencia de cuáles son los riesgos de permitirle este tipo de ubicación en el vehículo. Por otra parte, tenemos que la motocicleta, por su tamaño, por su economía, por su versatilidad, se ha convertido en un medio de transporte muy popular y que es utilizado por todo el grupo familiar. Vemos no solo imágenes como estas, donde hay un pequeño niño sin ningún tipo de protección trasladándose en la motocicleta, sino que vemos a veces grupos familiares enteros con 2, 3 pacientes. Es muy frecuente en cualquiera de nuestras calles observar más de una de estas imágenes. Tenemos la bicicleta, que no solo se va a utilizar como un medio de transporte, sino que también se utiliza en prácticas deportivas. Ahorita con las Olimpiadas muy probablemente aumente su práctica en la población pediátrica y también se utiliza como una forma lúdica de entretenimiento y pueden haber lesiones importantes por este tipo de vehículos. También tenemos las caídas de grandes alturas, los árboles frutales en determinado tiempo, ese niño que está entre 1 o 2 años, que está iniciando toda su actividad motora y él quiere explorarla, él quiere
comprobarse a sí mismo que si es capaz de realizar ciertas actividades, les encanta escalar. Toda caída que triplique la estatura del paciente va a revertir una posibilidad de grave daño de algunos de sus órganos. Finalmente tenemos una lesión que ha aumentado muchísimo su frecuencia en los últimos tiempos y es por aplastamiento. Esto se ve más en niños pequeños, niños de 1 o 2 años, que como les dije, están iniciando toda su actividad motora, son exploradores por esencia, les gusta escalar, es prácticamente un clásico que donde ellos encuentren gavetas, las acomodan de tal manera que les sirva de escalera y si el mueble no está lo suficientemente bien fijado, este se le puede venir encima comprimiendo los órganos del paciente. Como ven en la imagen, también tenemos estos televisores de gran volumen que tenían un escaparate hacia atrás. En algunas casas todavía hay de este tipo de televisores. A los niños les llama la atención los sonidos, los botones, tratan de subir a ir a tocarlos y con frecuencia vemos el accidente que se les viene encima. De hecho, tengo una experiencia personal muy triste con un paciente que llegó con una lesión de tráquea por este tipo de accidentes y lamentablemente falleció. Ya en pacientes de mayor edad tenemos lamentablemente las heridas por arma de fuego, no son una excepción en el paciente pediátrico. Además recordemos que por legalización ya los pacientes hasta los 18 años pertenecen al grupo de pediatría, por lo tanto en estos jóvenes, en estos adolescentes, se presentan con más frecuencia las heridas por arma de fuego, así como las heridas por arma blanca. En cuanto a la clasificación, es bastante sencilla. Como todas las clasificaciones de una cavidad, vamos a tener traumatismos abiertos, traumatismos cerrados. El traumatismo cerrado también lo llaman contusión y el traumatismo abierto lo vamos a subclasificar en un traumatismo de tipo penetrante una vez que haya atravesado la pleura parietal y perforante aquel que no solo tiene un orificio de entrada, sino que además tiene un orificio de salida con lesión a algún tipo de órgano. Debemos recordar la fisiología, las diferencias con el adulto. Como no hay tanto volumen de traumatismo de tórax en pediatría, muchos de los trabajos que vamos a encontrar, muchos de los protocolos pueden estar basados en el manejo en el adulto. Y esto hasta cierto punto es válido. Así se ha hecho a través de la historia, pero debemos recordar ciertas diferencias puntuales que van a modificar la respuesta y el manejo del paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque una frase que decimos hasta la saciedad los pediatras, porque no es una mentira, es que el paciente pediátrico, aunque lo parezca, no es un adulto en miniatura. Tiene ciertas diferencias, como son, por ejemplo, la diferencia de los signos vitales según la edad del paciente. Entonces, mientras más pequeño es el paciente, vamos a tener unas frecuencias cardíacas, unas frecuencias respiratorias más elevadas. Esto puede confundir al explorador que no esté familiarizado con los valores normales en los diferentes grupos etarios. Otra diferencia importante es la presión arterial, como vamos a ver más adelante. Además, el paciente pediátrico tiene tendencia a la hipotermia. Garantizarle un confort térmico al paciente pediátrico es muy importante para no aumentar la anoxia a sus órganos. Mientras más pequeño, mayor sensibilidad a la hipotermia. Lo que habíamos conversado, que en ellos no es frecuente el trauma torácico único, sino que por su pequeño tamaño están más expuestos al politraumatismo. La caja torácica del paciente tiene una mayor expansibilidad, tiene una mayor elasticidad, lo que permite que sin que haya grandes estigmas o sin que ocurra una perforación, el paciente presente lesiones orgánicas importantes.
Además de esto, la tráquea del paciente es más estrecha, más corta y se comprime con mayor facilidad, es más elástica. Igual, mientras más pequeño, más diferencias anatómicas. Estos pacientes son respiradores diafragmáticos, por lo tanto, en el momento en que ocurre el traumatismo en el tórax, está comprometido en mayor cantidad, en mayor volumen, lo que es el intercambio y lo que es la ventilación. Lo que es la taquicardia, la hipoxia, se van a presentar antes que la hipotensión. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero insistirles en este detalle, se lo digo con mucha frecuencia a mis estudiantes. Uno de los parámetros que utilizamos para vigilar el estado de hemodinamia del paciente, para vigilar qué tan estable está un paciente, suele ser la presión arterial, y así debe ser. Sin embargo, en el paciente pediátrico debemos recordar que sus mecanismos de compensación son tales que la hipotensión suele ser una manifestación tardía, que no debemos esperar a que el paciente esté hipotenso muy cercano ya al shock, muy cercano ya a la parada cardiorrespiratoria para comenzar a actuar. Entonces, como tienen acá, el paciente va a iniciar primero lo que es la taquicardia y la hipoxia. Su cardiomediastino es más móvil, tiene una mayor elasticidad, lo que lo predispone a mayor número de lesiones con movimientos menos abruptos que en el adulto. En el protocolo de traumatismo de tórax de la Asociación Española de Pediatría del 2017 nos plantea que debemos realizar una evaluación primaria. En esta evaluación primaria debemos visualizar si existen lesiones de riesgo vital inminente, lesiones con riesgo potencial o lesiones sin riesgo vital. Entre las lesiones de riesgo vital inminente se describen obstrucción de vías aéreas, el neumotórax abierto, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, el tórax inestable, también llamado bolet costal, y el hemotórax masivo. Luego tenemos en las lesiones con riesgo potencial, si las dejamos avanzar, la contusión pulmonar, que ya les voy a recalcar que es la de mayor frecuencia en la población pediátrica. Tenemos la contusión cardíaca, la rotura diafragmática, la rotura esofágica y la rotura traqueal. En lesiones sin riesgo vital tenemos el neumotórax simple, el hemotórax simple y las fracturas tanto de costillas como de escápula o de clavícula. En una revisión realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Santander en el 2017, nos habla sobre los traumas de tórax, un enfoque general, y nos expresa cifras en la población pediátrica donde encontraron que la contusión pulmonar era definitivamente la más frecuente, y esto se relaciona o se confirma por las características anatómicas del paciente que ya mencionamos. Le sigue el neumotórax, posteriormente el hemotórax y por último la ruptura diafragmática. De hecho, con la ruptura diafragmática también tuve experiencia como cirujano pediatra. Entonces, ¿qué vamos a ver en la evaluación primaria? Nos vamos una vez más a los protocolos realizados por la Asociación Española de Pediatría, donde dice que debemos establecer una secuencia de acciones en la evaluación, al igual que en los manuales de reanimación básica, en lo que es de atención de soporte vital. Lo primero es garantizar una vía aérea permeable, como en todos los protocolos, con la inmovilización del cuello. Luego debemos buscar si hay signos de insuficiencia respiratoria. Siempre les recuerdo a mis estudiantes que deben evaluar las diferencias entre una dificultad respiratoria leve, moderada, severa, a cuando ya inician los signos de insuficiencia respiratoria que nos hablan de acción inmediata. Si existen estos signos de insuficiencia respiratoria, entonces proceder a intubar y ventilar el paciente.
Si no es la parte respiratoria lo que me está descompensando al niño, entonces debemos buscar signos de shock hipovolémico, porque entonces el traumatismo muy probablemente no es en el área pulmonar, sino en el área cardíaca. En todo traumatismo de tipo penetrante debemos descartar la presencia de un hemotórax masivo o taponamiento cardíaco. Recordemos que en los niños pequeños poca cantidad significa un porcentaje importante de su volemia, lo que lo va a llevar a una descompensación rápida. Realizada la evaluación primaria, si todo esto está ok, nos podemos calmar un poquito y pasar entonces a la evaluación secundaria. ¿Qué vamos a buscar en la evaluación secundaria? Una vez más nos ayudamos con los protocolos de la Asociación Española de Pediatría, donde nos dice que debemos buscar entonces cómo están los signos vitales. Los signos vitales, viejitos, confiables, que siempre nos han dado tanta y tan valiosa información del paciente. Cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la saturación de oxígeno. Debemos recurrir una vez más a las herramientas de la semiología, que es una herramienta que vamos a tener siempre disponible, siempre a la mano, de manera organizada. Recordemos que en la inspección, entonces vamos a ver cómo se encuentra la caja torácica, vamos a buscar si hay evidencias de lesiones, vamos a buscar estigmas. Recuerden que la elasticidad del tórax del niño puede presentar lesiones importantes sin grandes lesiones externas visibles. Vamos a ver cómo están los movimientos respiratorios. Buscamos si hay presencia de orificios de entradas, orificios de salidas, si hay presencia de hematomas, abrasiones. En la inspección también debemos verificar si hay presencia o no de ingurgitación yugular, dilatación de las venas del cuello, que nos hablan de un problema cardíaco. Pasamos a la palpación. En la palpación vamos a buscar la presencia de esa crepitación, que no es más que la traducción de un enfisema subcutáneo. Vamos a buscar si existe una crepitación en la parrilla costal que nos hable de la presencia de una fractura. Vamos a buscar si hay alguna deformidad o si hay algún desplazamiento de las vías superiores, principalmente de la tráquea. Luego, en la auscultación, ruidos cardíacos, debemos verificar cómo está el ritmo, que no haya una presencia de extrasístoles, que no haya una arritmia, y no solo la frecuencia, no solo la cantidad de los ruidos cardíacos, sino la intensidad de los mismos, que los ruidos cardíacos no estén hipofonéticos, lo cual nos puede hablar de una lesión a nivel cardíaco. En la auscultación respiratoria, la presencia de los ruidos respiratorios, la simetría de los mismos, la disminución importante de ellos en uno de los emitórax o en todo un segmento, y si hay la presencia de ruidos peristálticos ocupándonos en el tórax. Sin embargo, en niños muy pequeños, recién nacidos, lactantes menores, por su tamaño pueden transmitirse los ruidos. Debemos tener mucho cuidado con esto y no dejarnos confundir, sobre todo si no utilizamos un fonendo adecuado, si utilizamos un fonendo con una campana muy grande donde abarca mucha área del tórax del paciente, podemos confundirnos con unos ruidos peristálticos transmitidos e interpretarlos como que se encuentran a nivel del tórax. Un consejo es utilizar el fonendo adecuado. Afortunadamente, en este momento se utilizan mucho esos fonendos dobles, donde uno de ellos nos puede permitir una auscultación más precisa tanto de la parte cardio como de la parte pulmonar del paciente pediátrico. En la percusión nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico diferencial entre el hemotórax, que nos va a dar esa sonoridad torácica, ese timpanismo torácico aumentado, y la matidez que nos va a dar el hemotórax. También vamos a ver si hay en la monitorización la presencia de una actividad eléctrica sin pulso,
lo cual rápidamente nos habla de una hipovolemia severa y debemos actuar de manera inmediata. Tenemos que verificar cómo están pulso y sensibilidad en extremidades superiores. Entonces, veamos una a una qué nos dice el Manual de Cuidados Intensivos de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, realizado en el 2018. Me pareció la más adecuada porque reúne una serie de sociedades, está avalada por la Organización Mundial de la Salud, está avalada también por la Sociedad Colombiana de Pediatría. En este Manual de Cuidados Intensivos Pediátricos nos va a ir guiando por cada una de las patologías que puedan comprometer la vida del paciente. Tenemos en la obstrucción de la vía aérea, como en todos los descritos, lo primero es posicionamiento de la cabeza. ¿Qué vamos a tomar en cuenta en particular en el paciente pequeño? Que estos pacientes no podemos hiperextender por sus diferencias anatómicas. Vamos a hacer al hiperextender el cuello que la glotis se haga más anterior y se colapse. Entonces, estos pacientes deben colocarse en una posición conocida como indiferente o de olfateo. Recuerden siempre esto. El segundo paso va a ser la apertura de la vía aérea con la maniobra de la tracción de la mandíbula. Luego pasamos a la administración del oxígeno, bien sea por cánula o por máscara, según la dificultad que presente el paciente, con una monitorización de la saturación de oxígeno. Si verificamos la presencia de cuerpo extraño o estamos sospechando la presencia de cuerpo extraño, entonces vamos a proceder a las maniobras de extracción de cuerpo extraño, conocido como las maniobras de Heimlich, dependiendo de si el paciente es menor de 1 año, es una la técnica, si el paciente es mayor de 1 año, es otra la técnica y debe ser revisada en otra oportunidad. Si no hay un cuerpo extraño y el paciente persiste con signos de insuficiencia respiratoria, iniciamos la ventilación a presión positiva y, si es necesario, la intubación endotraqueal. Ya vimos en la maravillosa charla del doctor la secuencia de intubación rápida que sería válida para estos pacientes. Luego tenemos el neumotórax a tensión. Un neumotórax a tensión es una de las patologías más estresante que puede producir la descompensación y la muerte del paciente en poco tiempo. Es una verdadera y real urgencia. No podemos quedarnos sin hacer todas las actividades necesarias para resolverlo de manera rápida e inmediata, de manera oportuna. ¿Cómo podemos diagnosticar la presencia de un neumotórax a tensión? ¿Cómo lo vamos a diferenciar de un neumotórax simple? Vamos a tener un paciente con dificultad respiratoria severa que puede ir pasando rápidamente a la insuficiencia respiratoria con una abolición completa de los sonidos respiratorios del murmullo vesicular en uno de los hemitórax, con desviación de la tráquea, con desviación también de los ruidos cardíacos y con distensión, dilatación de las venas del cuello. Podemos ver en pacientes que son muy delgados cómo se desvía el choque de la punta. En la percusión vamos a encontrar un gran timpanismo y si este paciente sigue progresando en la insuficiencia respiratoria, va a presentar cianosis con la disminución de la saturación de oxígeno en la oximetría de pulso. ¿Qué debemos hacer ante un neumotórax a tensión? Lo ideal sería trasladarlo a quirófano para que las manos más expertas se ocupen de realizar el drenaje del neumotórax. Sin embargo, debemos actuar de manera rápida para salvaguardar la vida del paciente. Tenemos la triada de Galliard, que nos habla de aumento de la sonoridad pulmonar, conocido o llamado en otros sitios como el timpanismo. Tenemos la ausencia de las vibraciones vocales. Recuerden, las palabras no vuelan en el neumotórax, en el aire, las palabras no vuelan ni nadan en el hemotórax y vamos a tener la disminución a la ocultación del murmullo vesicular. Entonces, el drenaje pleural que se va a realizar de urgencia, recordemos que se describe el segundo espacio intercostal de la línea medioclavicular.
¿Por qué el segundo espacio? Bueno, porque estamos hablando del neumotórax y por física se describe que entonces el aire va a desplazarse hacia la parte más alta. Algo fundamental que debemos recordar en el momento de realizar un neumotórax de emergencia es que vamos a tener una costilla superior, una costilla inferior y que siempre la punción va a ser en el borde superior de la costilla inferior. Entonces, costilla superior, costilla inferior, espacio, borde superior de costilla inferior. Esto con el objeto de proteger, de evitar, de disminuir las posibilidades de una lesión del paquete vascular que discurre por el borde inferior de la costilla. Hacemos la colocación del catéter y conectamos a un sello cerrado, conocido desde el punto de vista comercial como el pleurevac. Ahora bien, en el curso de traumatismos de emergencia, en el 2017, se confirma, se afirma algo que ya nos habían dicho en los manuales de soporte vital básico y avanzados, y es que un sitio alternativo para hacer esta punción es en el cuarto o quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior. ¿Por qué? Porque en esta localización son menos las probabilidades de realizar una lesión de cardiomediastino. Hagamos aquí el paréntesis para recordarles, como en todas las charlas, que tenemos una palabra clave que es neumotórax en mayúscula. En cuanto al neumotórax abierto, a la inspección vamos a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una lesión de continuidad donde hay compromiso no solo de la pared torácica, de los elementos de la pared torácica, que son muy delgados, el panículo adiposo, por muy obeso que sea el paciente, suele ser escaso, por lo tanto, rápidamente la lesión puede penetrar en la cavidad torácica y tiene la particularidad fisiopatológica que al aumentar la presión extratorácica, al haber una mayor cantidad de entrada de aire desde el exterior hacia el tórax, hay una disminución del intercambio gaseoso, llevando al paciente a una incapacidad ventilatoria de manera rápida, que va a ir hacia la insuficiencia respiratoria. Entonces, tenemos una lesión abierta. En el neumotórax abierto hay un sonido que se describe como traumatopnea. Quise traérselos acá, sin embargo, era un poquito complicado o aún no tengo las habilidades tecnológicas como para traérselos directamente, por lo que los invito a buscar en YouTube con este término traumatopnea para que lo escuchen y se familiaricen con el sonido. También se le conoce como sonido de deflecación. En el traumatismo del neumotórax abierto, ¿cuál va a ser el manejo? Pues como el problema es la entrada de aire hacia la cavidad torácica, impidiendo el intercambio gaseoso, debemos hacer un sello de esa herida con una gasa con vaselina, una gasa furacinada también puede utilizarse y hoy en día venden sellos comerciales que ya vienen preparados con un pequeño detalle muy importante, y es que uno de los bordes debe estar sin oclusión. Uno de los bordes debe permanecer abierto para permitir la salida no solo del aire, sino también de la sangre si hay un hematoma. En cuanto al hemotórax masivo, ¿qué va a ocurrir en un hemotórax masivo? Pues hay una salida importante de sangre, lo que me va a llevar al shock hipovolémico. Recordemos que mencionamos que el paciente pediátrico tiene un alto porcentaje de volemia, con pequeñas pérdidas, él va a presentar el shock hipovolémico. ¿Cuál es la diferencia principal? Vamos a encontrar los mismos signos y síntomas que en el hemotórax, solo que a la percusión, en lugar del timpanismo, de la resonancia, de la sonoridad de la cavidad torácica, vamos a encontrar matidez. Igualmente, las vibraciones vocales van a estar
disminuidas o abolidas, no vuela, pero tampoco nada. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Pues si el problema aquí es el shock hipovolémico, entonces va a ser el suministro rápido de líquidos endovenosos, bien sean cristaloides o hemoderivados. Lo ideal sería a través de una vía central, sin embargo deben manejar varias urgencias simultáneamente. Si no están en la capacidad de hacer una vía central en un niño, no se angustien y pueden realizar o pueden solicitar al personal de enfermería que tome las vías periféricas que sean necesarias para poder darle el aporte a ese paciente. Cada vez es más evidente que se deben reponer las pérdidas con hemoderivados. Le digo mucho a mis alumnos que cuando se enfrenten con este tipo de urgencias, una vez que el paciente llega y se comienza la evaluación inicial, tomamos esas primeras muestras para saber cómo es el hemograma con el que el paciente nos está ingresando, cómo está su hemoglobina y hematocrito. Debemos también tomar una muestra para solicitar la hemoclasificación y tener ya preparado el hemoderivado que va a ser necesario. En algunas instituciones se pueden demorar muchísimo, por lo tanto nosotros debemos ser muy diligentes al solicitarlo. Tratar de ir un paso adelante en este tipo de urgencias. El tórax inestable, llamado también bolet torácico o bolet costal, vamos a encontrar al examen físico, como para que esto ocurra, debe haber fractura de 2 o más costillas del mismo lado, el mismo hemitórax. Entonces vamos a encontrar la crepitación de la fractura costal. Podemos ver hematomas. Recuerden, en niños pequeños puede que no encontremos el hematoma y el paciente va a tener signos de dificultad respiratoria o de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se ve un tórax inestable a la inspección? Cuando el paciente inspira, el hemitórax afectado colapsa y cuando el paciente expira se expande, como vemos acá en esta imagen. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Analgesia, muy importante. Ese paciente tiene muchísimo dolor, la estabilización y si es necesario entonces el soporte ventilatorio. Continuamos con el taponamiento pericárdico. En el taponamiento pericárdico, el paciente puede presentar la triada de Beck, que son unos ruidos cardíacos hipofonéticos, alejados, que aunque estén normal en la frecuencia y en el ritmo, se escuchan muy hipofonéticos, muy bajitos. Podemos tener un incremento de la presión venosa central. Para esto tendríamos que tener al paciente con una monitorización de la presión venosa central. No va a ser lo habitual en urgencias. Y vamos a encontrar la disminución de la presión arterial. Una vez más, recuerden que es un signo tardío en pediatría. Esto es lo que se conoce como la triada de Beck y se aplica mucho más en adultos por las razones que les dije. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el taponamiento pericárdico? En el taponamiento pericárdico, el procedimiento a llevar a cabo es la pericardiocentesis. Sin embargo, es un procedimiento bastante invasivo que nos causa mucho estrés cuando no tenemos la habilidad, la experiencia requerida. Entonces nos hacemos la pregunta, pues, ¿a qué paciente le vamos a hacer este tipo de procedimiento? Porque estamos colocando en ese momento en una balanza. Sí, como todo procedimiento invasivo, tiene riesgos, pero si no lo realizo, el paciente me va a fallecer. Entonces, ¿qué pacientes nos dice el manual de cuidados intensivos que debemos realizar pericardiocentesis? Aquellos en los que la clínica o la lesión que estamos observando nos da un alto índice de sospecha de taponamiento cardíaco. En aquellos en los que el traumatismo y el shock hipovolémico no respondieron a las maniobras de estabilización iniciales. En aquel paciente en el que la ecocardiografía nos demuestre su existencia. Entonces, para la pericardiocentesis habría que revisar la técnica, hay que tenerla presente porque al igual que en el drenaje de un hemotorácico,
tórax atención, en un neumotórax atención, perdón, nos va a permitir salvar la vida de ese paciente y debe realizarse con diligencia sin pérdida de tiempo. La contusión pulmonar. Les recuerdo que la contusión pulmonar va a ser el traumatismo de tórax más frecuente en la población pediátrica. Podemos ir desde un paciente que está completamente asintomático hasta el paciente que nos presente una falla respiratoria severa. Va a depender de la extensión de la lesión, de qué tan comprometido esté el pulmón del paciente. En el paciente asintomático, el diagnóstico suele hacerse a través de estudios de imágenes, como una radiografía de tórax, mandatoria en todo paciente con una lesión de tipo traumática. Un estudio que, aunque antiguo, tenemos casi en todos los servicios disponibles, muy rápido, muy accesible. Y tenemos el paciente que nos presente francamente signos de dificultad respiratoria que puede complicarse con una neumonía. Tratamiento en aquellos en que sea extenso requieren sedación, requieren ventilación mecánica y una analgesia generosa. El trauma cardíaco de tipo contuso lo vamos a dividir en la contusión o ruptura miocárdica, en la que hay una evidencia de una lesión del miocardio, y la concusión cardíaca, en la que tenemos todos los síntomas, pero no hay una evidencia de lesión a nivel de las fibras del miocardio. El paciente va a presentar no solo signos de dificultad respiratoria, sino que va a presentar ese dolor típico, precordial, anginoso, con una elevación de la presión venosa central, la disminución de la presión arterial, y nos puede evolucionar hacia el shock cardiogénico. Debemos controlar las arritmias y el manejo de la falla cardíaca. En la lesión de la aorta torácica, recordemos que hablamos de que el cardiomediastino en el paciente pediátrico es más móvil, tiene una elasticidad, por lo tanto, con los movimientos de aceleración y desaceleración puede sufrir lesión con más frecuencia que un paciente adulto. En este paciente tenemos una altísima mortalidad. Se dice que un 75 a un 90% de los pacientes mueren en el sitio del accidente. Sin embargo, de aquellos que nos pueden llegar a la sala de urgencia, hasta un 30% mueren en las primeras 24 horas de vida, y en las primeras 24 horas de acudir a la urgencia, y un 50% pueden fallecer en la primera semana, porque esta lesión puede ir avanzando en el tiempo. ¿Cuál es la clínica que nos va a presentar el paciente? Tenemos el dolor retroesternal de tipo urente de alta intensidad. El dolor también puede estar localizado en la zona interescapular. El paciente puede manifestarnos síntomas digestivos superiores, como son la disfagia, podemos tener disnea, estridor, hipertensión solamente en miembros superiores. Por eso es que es importante en el paciente grave, en la monitorización, tomar la presión arterial en las 4 extremidades, como hacen en las unidades de cuidados intensivos. Podemos tener una pérdida de los pulsos femorales, llamado síndrome de pseudoacoartación. También podemos tener la ocultación del soplo interescapular y podemos tener la presencia de una paraplegia. Lesión diafragmática. Como les comenté, tuve la experiencia personal de un paciente con una lesión diafragmática que pasó inicialmente desapercibido. Este paciente tuvo una caída de un árbol frutal, y lamentablemente en el descenso se encontraba una reja con terminaba en punta de flecha cada uno de los tramos de la reja, por lo que él tuvo una perforación abdominal. Llega con la herida perforante a nivel inguinal y abdominal, lo que hizo que en ese momento inicialmente nos enfocáramos en el traumatismo evidente abdominal e inguinal. Es llevado a quirófano, se le corrige la lesión que tenía a nivel de asa intestinal, y no se evidenció en ese momento la ruptura diafragmática por la desaceleración
¿Qué ocurrió? Hubo una hernia diafragmática adquirida cuando este paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica, presenta la clínica de insuficiencia a pesar de la ventilación mecánica, se le realiza la radiografía correspondiente y se evidencia la presencia de asas intestinales a nivel del hemitórax y es llevado nuevamente para la corrección. Este paciente evolucionó de manera satisfactoria. En cuanto a la clínica, el paciente nos puede manifestar dolor torácico, dolor en el hombro, los signos de dificultad respiratoria, pero también puede presentar los signos que son referentes a la oclusión o a la obstrucción intestinal, comportándose como una hernia diafragmática atascada o estrangulada. Entonces, donde vamos a presentar náuseas, constipación, oclusión, ausencia de los ruidos respiratorios en el hemitórax y presencia de ruidos hidroaéreos en el mismo. Por supuesto, este tipo de hernias es mucho más frecuente en el hemitórax izquierdo, donde no está la víscera, el hígado, protegiendo la cúpula del hemidiafragma. Tenemos la lesión laringotraqueobronquial. Como les comenté, también tuve la experiencia de la paciente que sufrió un aplastamiento por mueble y por el televisor con una lesión de la tráquea. En este caso podemos ver edema, equimosis, un hematoma importante en cuello anterior con un aumento muy rápido. Recordemos que en el cuello tenemos un pequeño espacio que ocupa órganos que están involucrados en la vitalidad del paciente, donde tenemos las vías aéreas superiores necesarias y que en un niño pequeño, pues este espacio se nos hace más complicado o más posible la lesión importante. Podemos tener enfisema subcutáneo, podemos sentir esa crepitación, el paciente va a tener dificultad respiratoria importante, puede tener disfonía ronquera o no poder emitir sonido, puede referir dolor en el cuello anterior, disfagia o dinofagia, podemos ver hemoptisis, una intolerancia al decúbito, el enfisema subcutáneo, disnea o dolor external y la hemoptisis. Estos pacientes van a sufrir un edema rápido de toda esta área, lo que va a dificultar aún más la intubación endotraqueal. Entonces, cuando hay una alta sospecha por el antecedente y la clínica del paciente de una lesión a nivel de estas zonas, no debemos demorar la decisión de intubar al paciente. Este es un paciente que debe ser intubado lo más pronto posible antes que el edema nos complique aún más la situación. Las lesiones esofágicas por traumatismo como tal del tórax no son tan frecuentes. Lamentablemente las intoxicaciones son más frecuentes en pediatría. La ingesta de productos cáusticos puede llevar a lesiones esofágicas con más frecuencia. Sin embargo, se pueden ver. Entonces, aunque tienen una baja incidencia, tienen una elevada mortalidad. ¿Por qué? Porque son difíciles de diagnosticar inicialmente y van a poner en contacto todo lo que es el contenido gastrointestinal con el mediastino, llevando a una mediastinitis, a un empiema, a una sepsis que rápidamente va a progresar hacia la mortalidad. En una oportunidad tuvimos una paciente muy pequeña de apenas 18 meses, niña que llegó con dificultad respiratoria severa de aparición abrupta, sin ningún antecedente de importancia, sin ningún signo o síntoma de infección previa, que presentó crepitación y enfisema que fue aumentando de manera progresiva. La paciente se procede a hacer la intubación endotraqueal, se conecta en ventilación mecánica. Por descarte se solicita la evaluación con la endoscopia para visualizar cómo estaban las vías digestivas. Inicialmente no se evidenció lesión alguna. Vimos la broncoscopia, no se evidencia lesión alguna. Sin embargo, el paciente no toleraba la disminución de los parámetros. Cuando se trata el empiema, cuando se trata la mediastinitis y se controla el proceso inflamatorio,
se realizan nuevamente los estudios de video y se visualiza una doble lesión, como un doble anillo, como una lesión en diana o dona, muy pequeñita. Cuando se le explica esto a la madre, ella entonces comenta que la niña estaba en una fiesta infantil con un bombón, con una chupeta, y otro niño la había golpeado y se había lastimado con el soporte, con el tuito que sostiene el bombón, y coincidía la área de la lesión con esa descripción. Entonces vemos que a veces pequeños accidentes pueden llevar a lesiones fatales, no solo en niños, también en cualquier paciente. Acá les tengo un algoritmo que nos puede ayudar a tomar decisiones en estos pacientes. Entonces, recuerden que hacemos una valoración inicial buscando si hay lesiones de peligro inminente que nos vayan a llevar a la muerte inminente del paciente, que debemos aplicar oxigenoterapia si es necesario, que ese paciente se debe monitorizar todas sus constantes vitales y que debemos llevar a la inmovilización cervical. Entonces verificamos, ¿hay obstrucción de las vías aéreas? No, dejamos entonces con oxígeno, y si hay obstrucción de la vía aérea, todo lo que vimos en el manejo de obstrucción de vía aérea, los pasos a paso que vimos en la obstrucción de vías aéreas. Si el paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria, entonces debemos buscar si existe un neumotórax. Atención, ya saben entonces que debemos realizar la toracocentesis. No debemos tenerle tanto miedo a la toracocentesis, debemos repasar cuáles son los pasos. Como todo procedimiento invasivo, debemos tenerlo claro y debemos sopesar si, aunque hay riesgos con la toracocentesis, ¿qué va a suceder si no la realizo? Y va a ser la muerte del paciente. Si lo que tenemos es un neumotórax, atención, la clínica ya vimos que es muy evidente, entonces lo que debemos realizar es el cierre, la oclusión de la herida con la gasa, con vaselina o furacinada. En caso de que en la insuficiencia respiratoria está presente, procedemos a la intubación endotraqueal. Si hay el neumotórax inestable, sin signos de shock, entonces vamos a la inmovilización. Si es muy sintomático con signos de insuficiencia respiratoria, va a requerir ventilación mecánica con la sedación. Y si no, vamos a tratar solamente con oxígeno y la analgesia generosa. Si no hay signos de insuficiencia respiratoria, pero hay signos de shock, entonces lo que vamos a buscar, si lo que hay es un taponamiento cardíaco, y vamos a verificar entonces dónde está el sangrado. En caso de un hemotórax masivo, debemos solicitar la valoración para trasladarlo a urgencia. El traslado de un paciente a urgencia no significa nada más llamar al cirujano pediatra, solicitar la valoración por cirujano pediatra. El médico de urgencia debe estar en la capacidad de hacer el manejo inicial y de estabilizar a este paciente, como es, por supuesto, la obtención de unas vías periféricas permeables, las que sean necesarias, de preferencia una vía central, si está en la capacidad de hacerla, o si hay una persona que está en la capacidad de hacerla, la colocación de los líquidos endovenosos dosificados, por supuesto, al peso del paciente. Debemos solicitar, como les dije ya, los hemoderivados. En muchos de estos pacientes debemos tomar en cuenta que son urgencias y por lo tanto se consideran pacientes con estómago lleno, por lo que muchos la colocación de una sonda orogástrica nos puede beneficiar siempre y cuando ya tengamos asegurada la vía aérea. Además de eso, debemos solicitar los paraclínicos pertinentes. Entonces, no se trata solamente de solicitar la valoración por cirugía pediátrica o por el cirujano pediatra, sino también de realizar las maniobras necesarias para estabilizar a ese paciente. Espero que no solo esta charla, sino que todas hayan sido de su agrado, fueron preparadas con, perdón, el mayor de los afectos, y más allá
Espero que sean de utilidad en el manejo en diario del paciente, en la atención de nuestros pacienticos en urgencia y les permita salvar no muchas, sino, no una, sino muchas vidas. Que tengan un excelente día.